Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Cambiar o Repetir, un podcast donde te acompañamos en la creación de relaciones sanas a través de diferentes herramientas de la psicoterapia y de la psicología, como son entrevistas con expertos y mini talleres que tendrás de manera gratuita a través de nuestras diferentes plataformas. Te pido de favor que puedas darle clic al botón de suscribir y que puedas seguir nuestras grabaciones para que podamos seguir haciendo contenido que sea útil para ti. El día de hoy tenemos una invitada bien especial, que es un honor tenerla aquí, que es la psicóloga Maite. Maite, ¿me puedes ayudar con tu apellido? Pelausteguigoitia. Ok, muchas gracias, Maite. Es un poquito difícil de pronunciar. Y ella nos trae un tema que se habla muy poquito, eh, y yo la vi en el podcast de Más Allá del Rosa, y ahí pueden ir a verlo. También les voy a dejar el link para que vayan a ver su entrevista. Es una entrevista bastante extensa, mucho más de lo que va a ser esta, por si tienen alguna duda acerca del tema del vaginismo, ¿no? Que es un tema ahora sí que vivimos más las mujeres. Pues vamos a platicar un poquito con ella de qué se trata esto del vaginismo, algunas señales que nos pueden hacer identificarlo como mujeres, pero también si en nuestra relación que estamos viviendo vemos que nuestra pareja de pronto a lo mejor está sintiendo algo, está vivenciando, queriéndonos decir algo, podamos abrirnos al diálogo, a poder hacer de esta experiencia o de la sexualidad algo que pueda ser gratificante y no necesariamente doloroso, ¿sí? Maite, ¿cómo se puede identificar el vaginismo y cuáles son sus principales causas? Hola, Ani, pues muchas gracias por esta introducción al tema. Nada más quiero aclarar algo muy rápido y es un punto Claro, ciego que todos tenemos y que yo tuve durante muchos años, que es que no solo las mujeres sufren vaginismo, sino cualquier persona con vulva o vagina, ¿no? ok, Entonces, ok, muchas ser gracias. personas de la diversidad sexual, por ejemplo, puede ser un hombre trans o una persona no binaria, y que eso también, digamos, hay muy pocos testimonios, yo de hecho no lo he escuchado, pero sé que también hay, ¿no? Entonces es Sí, como un doble tabú tener ok. vaginismo y ser parte de la comunidad LGBTI, y es un punto ciego que tenemos, y yo también tengo, y creo que siempre decirlo como las personas que tienen vaginismo, ¿no? O las mujeres y las personas de la diversidad sexual que tienen vaginismo. Wow, muchísimas gracias por la aclaración, porque sí, o sea, como tú dices, como hay muy pocos testimonios, yo no tenía, ahora sí que no tenía idea de que eso también se vivía de ese lado. Claro, no, y yo de Gracias. hecho, la primera, ahorita estoy escribiendo un libro acerca del vaginismo y mucho de la primera parte del libro hablo acerca de las mujeres y me ha ido cambiando como un poco la mentalidad y escribo ahora como las personas que tienen vaginismo, también pensando, esto es relevante para el tema de las parejas, porque puede haber parejas trans con vaginismo, lesbianas Sí, con vaginismo, no binarias con vaginismo y heterosexuales, ¿no? Que obviamente añade toda una serie de complejidades, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en el vaginismo, lo pensamos en mujeres cisgénero heterosexuales con hombres, y la realidad es que yo no tengo muchos datos y muchas historias, pero de cómo va, de cómo estas identidades también interfieren, ¿no? Pues cómo se vive el vaginismo, cómo se aborda por parte de los especialistas, etcétera. muchísimas gracias, Maite. Este, bueno, desde tu experiencia, eso es algo que se veía en la entrevista, que les digo que pueden ver en el link de abajo. Nos platicas tú acerca de la experiencia que tú tuviste con el vaginismo, desde tu experiencia, tanto profesional como psicoterapeuta, como tu vivencia, ¿cuáles podrían ser como esos signos que podemos de pronto darnos cuenta que lo estamos viviendo y que a lo mejor de pronto no lo hemos podido hablar? ¿Cuáles podrían ser esas señales que recibimos de nuestro cuerpo? Ujú. Bueno, primero, digamos como la definición de vaginismo es una contracción involuntaria en los músculos de la vagina que impide cualquier tipo de penetración vía vaginal. Esto puede ser ya sea que te intentaste insertar un tampón o una copa o una ida al ginecólogo, por ejemplo, que no se puede realizar una exploración porque está esta contracción, y también es muy visible la primera vez que intentas tener sexo. Bueno, no la primera vez, ¿no? Pero digamos, cuando se intenta tener sexo, Ujú. muchas mujeres, muchas personas se lo describen como una pared, ¿no? Como una pared entre las piernas, y esa pared es justo como esos músculos que se contraen. Es una experiencia, el vaginismo en general es una experiencia dolorosa, es una experiencia que es mucho más difícil de atravesar por el tabú
que tiene y porque es difícil hablar y porque muchas veces es difícil encontrar a personal médico que lo sepa identificar y que te sepa canalizar, ¿no? Entonces, realmente ese es el vaginismo, es una contracción involuntaria en los músculos de la vagina y puede tener causas que son físicas, bueno, como orgánicas, y puede tener causas que son psicológicas. Dentro de las causas psicológicas puede ser haber tenido, hay un vínculo entre el vaginismo y la religión, haber tenido como una educación sexual muy estricta, muy religiosa, muy de los mandatos de la virginidad. También haber tenido pues muy poca educación sexual o una educación sexual que tiene que ver más como con el miedo a los embarazos, el miedo al dolor, como la restricción del sexo. Y también abusos, ¿no? Si una persona sufrió abuso sexual infantil o en la adolescencia, también eso em, incide en que se forme el vaginismo. ¿Por qué? Porque es una manera de proteger el cuerpo y es una forma de control, ¿no? Y bueno, pues las causas orgánicas son muy diversas, pero puede ser, por ejemplo, alguien que tiene endometriosis. Endometriosis es, ¿cómo decirlo? Como esta condición, este padecimiento donde empieza como a desarrollarse un tejido que es similar al del endometrio, pero fuera del endometrio. Y puede ser alguna infección o puede haber como alguna causa orgánica que haga que el sexo sea doloroso y entonces empiece esa contracción. Ese a grandes rasgos es el vaginismo. Claro, oye, Maite, qué importante esto que dices, el entenderlo como diversos factores, ¿no? Biopsicosociales, ¿no? O sea, porque no solo Ajá. tiene que ver con algo psicológico de mis experiencias de vida o exclusivamente social, ¿no? Como tú dices, la religión, etcétera, o exclusivamente físico, ¿no? Sino que puede haber una diversidad de factores que esté afectando en, ahora sí que a la hora de la penetración, como tú mencionas, no solo una penetración sexual, ¿no? Sino también eh, cualquier objeto que podamos introducir causa un dolor, eh, pues que evidentemente nos impide ese acto en sí, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, y además hay mucha gente que no dice el vaginismo, sino los vaginismos, justo Ok. por eso, porque claro, las causas son distintas, pero también la forma en la cual lo vive cada persona es distinta. Y algo que se me olvidó mencionar es que también hay una diferencia entre el vaginismo primario y el secundario. El primario es como el que yo tuve, que son personas que, digamos, nunca han podido tener sexo, y el secundario es, imagínate, una persona que pudo haber vivido una vida sexual plena y de repente por alguna situación médica, orgánica o por alguna situación de violencia desarrolla el vaginismo, ¿no? Así es. Entonces, esas son como las dos tipos como esenciales de vaginismo. ¿Existen algunas señales, Maite, que a lo mejor como pareja tú puedas de pronto descubrir o darte cuenta de que a lo mejor tu pareja está teniendo alguna de estas sintomatología sin que te lo esté diciendo? ¿Por qué me refiero a esto? Digo, lo mejor sería que te lo comuniquen, ¿no? Parte Ujú, de esto es, pues, crear relaciones sanas y comunicar, ¿no? Pero creo que muchas veces por los tabús, ¿no? Tú platicabas en tu entrevista previa que a veces hay personas que nunca lo han dicho y que se la pasan como relaciones muy largas, ¿no? Donde simplemente no hay sexualidad, ¿no? Y ujú. entonces hay como esta pena de pronto de decir, oye, me duele, y a lo mejor vamos haciendo como cosas para evitar ese acto sexual, y cómo podríamos de pronto darnos cuenta como pareja o alguna señal, ¿no? O Es algo que por el estilo. el vaginismo es muy contundente. O sea, te das Ok. cuenta porque es como estrellarte contra una pared. O sea, es Este, inevitable darse cuenta. sí, o sea, digamos, me estoy hablando particularmente en el acto sexual y en el momento de la penetración. O sea, sería imposible o casi imposible, a menos de que estés No inconsciente, detectarlo, ¿no? que tu pareja no se dé cuenta, porque no se puede consumar, digamos, la penetración, porque es como si Ok, ok, ok. no se puede, porque la contracción lo que hace es que imposibilita. Entonces, independientemente de que la persona te lo pueda decir o no, lo sientes con el cuerpo. Uno, dos, si le estás viendo la cara, lo ves en la cara. O sea, ves que tiene un gesto de mucho dolor. O sea, el vaginismo es Es mucho. ahora sí que inevitable no comunicarlo, ¿no? Exacto. O Es sea, inevitable. uno, lo sientes con el cuerpo. Dos, o sea, no puedes estar relajada porque sientes todo el cuerpo súper tenso.
O sea, idealmente es que tu pareja parara, ¿no? O sea, si ve que estás Claro, molesta o molesto, o sea, que estás en dolor, o sea, una persona, digamos, relativamente considerada no sí, seguiría, ¿no? Entonces, ya digamos como cómo tú lo verbalizas y lo articulas y cuál es tu capacidad de decir alto, no, no quiero, o de expresar lo que necesitas, es otro tema. Pero de que se ve en un primer momento, el vaginismo se ve, es muy contundente. O sea, y esa es la señal más clara, sentir una pared. Cuando sientes una pared, cuando sientes que la penetración es imposible, ahí probablemente estás hablando de un vaginismo. Y aquí quiero hacer una diferencia entre la dispaurenia y el vaginismo. La ok, dispaurenia es tener relaciones sexuales con dolor, que la penetración se puede llevar a cabo, pero con dolor, y ok, el vaginismo es que no se puede llevar a cabo la penetración. ujú, Entonces podría ser que alguien con dispaurenia tiene dolor y tiene incomodidad, pero igual y lo puede disimular o igual y no lo dice o algo, lo puede tal vez disfrazar un poquito más. Nunca he ok, tenido dispaurenia, entonces no lo sé. Pero con el vaginismo es muy difícil, o sea, no, porque no puedes tener sexo. sí. Entonces te das cuenta. Yo creo que a veces cuando no sabemos exactamente la terminología, ¿no? Como tú dices, a lo mejor hay dolor, pero sí se consuma, ¿no? Entonces, de repente Ujú, puede ser como que lo escondemos por ahí o lo que sea, por diferentes factores, pero ya pudiendo ver o informarnos, pues ahora tú nos dices, es que esto en específico, o sea, el vaginismo, es inevitable como no disimularlo, ¿no? O sea, es tanto sí, el dolor, tú lo describías como un golpe en la nariz, ¿no? O sea, que es como pues un reflejo inmediato, yo imagino, ¿no? Como o sea, el mostrar el qué doloroso podría ser y también el estar pendientes, ¿no? Cuando algo de pronto no está como yendo bien en la relación, el poder ir preguntando también qué tanto se está pudiendo disfrutar ese acto sexual, ¿no? ujú. Y hay algo ahí que no se ha comunicado. ¿No? Sí, sí, si tú lees los testimonios de personas con vaginismo, te vas a encontrar cosas horribles, o sea, sentía que me estaban aventando ácido, sentía que eran navajas, era tan fuerte el dolor que sentí que me iba a morir, o sea, obviamente como que Qué cada mujer, impresionante. persona de forma Ujú, sí, distinta, pero por eso te digo que es muy difícil, además de que el cuerpo hace una barrera o los músculos de la vagina hacen una barrera, lo notas, o sea, es muy visible. Em, y otros signos también, digamos, como fuera del sexo, a mí, por ejemplo, en la pubertad y a muchas personas con vaginismo, es el tema de los tampones, ¿no? O sea, sí, de repente hay gente que dice como, ay, los tampones no son para mí, ¿no? O la copa menstrual no es para mí porque me duele mucho, porque siento esta contracción. Eso puede ser un signo ujú, de vaginismo y también en los ginecólogos, ¿no? Cuando no puedes llevar a cabo una revisión ginecológica, cuando te empiezan a como a meter estos instrumentos y te duele mucho o no lo puedes llevar a cabo, también son como esos tres signos, digamos, como la pared en el sexo, en los tampones y en las revisiones ginecológicas son tres signos, como bien importantes de que puede haber un tema de vaginismo. claro. Oye, y por ejemplo, en la relación de pareja, cuando tú como pareja estás viviendo vaginismo, ¿crees que haya, o sea, que pueda afectar la relación en sí? Y, y si es Sí. así, ¿cómo crees que puede afectar? Bueno, cada pareja lo vive distinto, ¿no? Yo creo que una forma en la que voy a hablar, digamos, como de mi, un poco de mi historia personal y Ujú, es sí, de la culpa, ¿no? O sea, algo un miedo así como muy característico de las personas con vaginismo que yo he leído y que yo misma he experimentado es, me van a dejar porque no puedo tener sexo, ¿no? O sea, eso es algo que está muy, muy en tu cabeza, ¿no? Y de hecho yo he recibido testimonios así este, pues, no sé, de mujeres casadas incluso, ujú, este, que me dijeron: "Esto arruinó mi matrimonio". El tema como del miedo al abandono es algo bien fuerte, ok, ujú, sí es algo muy fuerte, y bueno, pues también como el pensar, ¿no? Bueno, mi pareja probablemente esté insatisfecha, ¿no? Eso es algo como que piensas, ¿no? Y también, el tema de sentir como yo sentía eso, ¿no? O sea, yo sentía que había algo que yo no vivía y que todo el mundo estaba viviendo.
y eso te hace sentir mal, ¿no? Como que todo el mundo puede vivir esto con sus parejas y yo no. Y yo me estoy privando de eso y también lo estoy privando a él de eso, ¿no? Y aquí quiero aclarar como un, un mito también, y es que mucha gente luego te escribe y dice, no, es que no estabas enamorada, o no, es que no era el hombre correcto, y no, o sea, el vaginismo no tiene nada que ver con el amor y no tiene que ver nada con el deseo, tiene que ver con que tu cuerpo hizo un reflejo, frente a la penetración, ¿no? Entonces no importa si es el amor de tu vida, si lo amas, si es William Levy, o sea, eso va a estar, este, no te lo puedes quitar a menos de que tengas como este tratamiento, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Entonces, sí, sí, y es un tema difícil también porque muchas veces se vuelve un tabú dentro de la relación. Yo tuve un novio durante 6 años, que fue como mi primer novio con el cual descubrí que tenía vaginismo. Y Ujú, te puedo decir que la mayor parte de nuestro noviazgo, digo, yo empecé muy chiquita, tenía 17 años, no hablamos, nunca hablamos de esto. No fue que nunca, nunca, pero ujú. 6 años lo hablamos 4 veces, o sea, Ok. Ujú, fue muy poco porque uno, o sea, yo no tenía los recursos para poderlo articular en palabras, no tenía yo un diagnóstico, o sea, fue como en mi etapa más oscura de vaginismo, y ujú, entonces como que era tan duro que ni siquiera lo podíamos hablar, ¿no? No teníamos, yo no tenía las herramientas y él tampoco, ¿no? ujú. Pero cuando no hablas las cosas porque son incómodas, también perpetúa el problema, Totalmente. porque no buscas una solución como equipo, ¿no? O sea, es como decir, uy, este tema nos duele mucho a los dos, entonces mejor lo vamos a meter bajo la alfombra y vamos a hacer, digamos, en el terreno de la sexualidad, todo lo que se pueda, menos eso, ¿no? Menos ese punto que toca el dolor, ¿no? Ujú. Eh, pero a la vez sí, o sea, se convierte así como the elephant in the room, ¿no? Como el elefante en el cuarto. Sí, no hay nada como escuchar de viva voz a alguien que lo ha pasado en realidad y que te puede decir como, oye, tranquila, ¿no? O sea, tanto en la relación de pareja como en la persona, como que, oye, hay una solución, ¿no? Ujú, Creo que igual hay muchas cosas que influyen en que, como tú dices, metamos como que al elefante así como, sabes que no es un tema de hablar y que a veces lo evitamos o lo posponemos por eso mismo de no saber que hay alguien más que lo está viviendo, ¿no? O sea, ujú, hay más personas que no eres la única y de repente el poder ponerle ese nombre, poder decir, ok, hay más personas, nos facilita la tarea tanto como individuo como como pareja, ¿no? O sea, decir, ok, mi pareja o como pareja no somos los únicos que estamos viviendo esto, sino hay más personas que han encontrado como una salida a esa situación, ¿no? ¿O cómo fue para ti ya como el proceso de empezar a conocer esto y a lo mejor comunicarlo con la ujú. pareja o con alguien más? Pues mira, sí, definitivamente las parejas son un elemento bien importante que como todo en la vida o te saca a flote o te hunde, ¿no? Sí, Y tener una mala pareja y tener vaginismo es algo bien difícil, ¿no? O sea, alguien que, por ejemplo, aquí voy a hablar en particular de los hombres cisgénero heterosexuales, ¿no? sí, Que mucho de la masculinidad para pues, este tipo de hombres está, su valía está centrada en dos cosas, ¿no? O sea, cuánto ujú, dinero puedes sí, producir y qué tanto placer le puedes dar a una mujer, ¿no? O sea, hay mucho de su identidad y su valía que está puesta ahí. Entonces, cuando un hombre, no, cisgénero heterosexual, eh, ve que tienes vaginismo y se puede sentir muy inadecuado, puede ujú, sentir que es su culpa, que hay algún motivo por el cual tú no lubricaste o no se pudieron abrir esos músculos. Y entonces eso hay algunos hombres que se lo toman mal, ¿no? O sea, o que te pueden culpar o que se lo toman personal o que no entienden como la complejidad del tema, ¿no? exacto. Ujú, Entonces, también digamos que tener vaginismo es horrible, pero también es una forma de poner a prueba a tu pareja y con quién estás, y si realmente se toma los retos como si fueran un equipo y no solo como si fuera algo que tú tienes que resolver, ¿no? Y que es algo que es tu culpa, y eso, ¿no? O sea, como que creo que es bien importante como decir si es horrible tener vaginismo, si es un tema como fuerte con las parejas, pero a la vez también es un filtro bien importante, ¿no? Como decir, ujú, a ver, ¿cómo reacciona esta persona a esto? ¿Me ujú. culpa?
se sienta inadecuado, es una persona que solo está buscando placer a costa mía, es una persona que me apoya y que, o sea, y que realmente puede como desapegarse un poquito de su ego, tomar Ujú. distancia, ver la situación y decir, oye, mira, entiendo que esto es difícil para ti, ¿qué puedo hacer para apoyarte, no? O cómo puedo hacer para que este proceso no sea tan difícil y que realmente le importe tu dolor, ¿no? Y que le interese tu dolor. ¿Cómo se cómo él se involucra en tu dolor y qué participación tiene para querer resolverlo contigo y no solo por la satisfacción de su propio placer? Te da una pista bien importante de con quién estás y si vale la pena estar con esa persona, ¿no? Porque muchas veces pensamos como de: "Ay, me va a abandonar porque, pues, no puedo tener sexo", tal, pero tú también puedes ponerte en una posición para juzgar en el sentido de como evaluar, decir: "A ver, tú me convienes a mí, sí, yo no puedo tener sexo, pero puedo tener un tratamiento, pero tú tienes una solución", ¿me explico? O sea, como Sí, pareja, sí, ¿eres sí. una buena pareja, más allá de que puedas tener sexo? Claro, como de pronto estas dinámicas donde uno únicamente es el problema y no hay como una, oye, complicidad, el acompañarnos de somos nosotros contra este problema, contra encontrar soluciones, que al final nos compete a ambos, ¿no? Como tú dices, no. Ujú. No, y las parejas, digamos, aunque no tienen un dolor físico, tienen un dolor emocional fuerte. También, ¿no? O sea, uno por esta cuestión de que habrá personas que se cuestionen de, bueno, es mi culpa, o sea, es mi culpa que esto esté sucediendo, tengo algo yo que ver, pensando en esta cuestión más como de hombres, ¿no? Pero también como de esta cuestión de, bueno, me siento insatisfecho o hay algo que siento que no estoy viviendo, o sea, como que puede pasar eso, ¿no? También, y sufren, ¿no? O te ven sufrir y sufren contigo, Y o sea, es sufres también. sí, sí, hay gente que sufre cuando realmente te ve sufrir, ¿no? O sea, Claro, y recordaba también, un poquito como de lo que fui escuchando de tu entrevista. Y un tema que me resonó mucho, justo es lo que acabas de decir, como, pues, uno, pues, los estereotipos de género y también qué tanto influye también la idea que tenemos a veces, como esta idea del amor romántico, idealizado, de esa primera vez, de lo que debería de ser el sexo, ¿no? Que cuando ujú, se, torna una situación donde hay dolor, de pronto creemos que es como tú dices, es que no era el amor de tu vida o no era la persona indicada, ¿no? O sea, cómo estos factores sociales también influyen en cómo podemos resolver y decir, oye, pues esto no tiene que ver con que seas o no el amor de mi vida, sino con una situación más allá, ¿no? Pero cómo a veces estas ideas, tanto en el género, como tú dices, en si eres el macho alfa que tiene a todas o lo que sea, ¿no? Y también como la idea que está como tanto en hombres como en mujeres, de lo que debería ser el amor, lo que debería ser el sexo, que pues obviamente cuando se sale de la regla, esto es lo que yo creo que debería ser el amor, que debería ser el sexo, cuando algo se sale, de pronto ya decimos como, es que no es por ahí el camino, ¿no? O mm, es por ahí. Digo, a mí es algo que me resuena mucho a nivel relacional en nuestra cultura actualmente, ¿no? Cualquier cosa que implique incomodidad significa que no es el lugar adecuado y no necesariamente, ¿no? Pues van a haber momentos incómodos, pero lo importante es poder superarlos, ¿no? O poder ujú. llevarlos de la manera que pueda ayudarnos a ambos, ¿no? También pues afecta estas ideas como del amor romántico, de lo que debería ser en esas primeras experiencias sexuales, primeras o no, este, con respecto a esta temática. Sí, sí coincido y yo realmente creo que muchos de los vaginismos, como por ejemplo el que yo tuve, que tienen una raíz psicológica, tienen que ver con temas del machismo y tienen que ver con cómo les enseñamos a las mujeres que su cuerpo no es para ellas, ¿no? O sea, esta idea de la virginidad es, tu cuerpo es para que otro lo disfrute después de que te cases. Ya Sí, ahí, ya cuando eres de, por eso los apellidos se dicen, eres de Ramírez, ya cuando seas ujú, de Ramírez ya puedes ni siquiera disfrutar, porque el que le toca disfrutar de tu cuerpo es a él, ¿no? ujú, Entonces yo creo que parte de sanar el vaginismo, y yo siempre he dicho que sanar el vaginismo no es tener sexo, tiene que ver con recomponer toda tu relación en relación con el cuerpo y con tu sexualidad. ujú, Hasta que no sanemos la relación con nuestros cuerpos y asumamos, no solo de a nivel intelectual, de tengo derecho al placer, sino a nivel corporal y emocional,
y psíquico que tenemos derecho al placer, ahí cambia también cómo nos comunicamos. O sea, esto que decías de, bueno, ¿cómo nos podemos comunicar con el otro? Es que si no nos dijeron que nuestro placer era importante, pues tu destino es soportar el dolor. Entonces también es bien importante eso, ¿no? Cómo transformamos como mujeres nuestra relación con el placer cuando siempre nos ha estado prohibido y ha sido un derecho de los hombres. Digamos esto que dices, una cosa son como los estereotipos y sí creo que hay ciertas como ideas estereotipadas que influyen en si vivimos la sexualidad desde los ideales, creo que ahí es cuando dejamos de estar en el cuerpo y en el presente, porque entonces la sexualidad ya no se vuelve un lugar de disfrute, sino que se vuelve una persecución de la normalidad, ¿no? De, ay, es que mi primera vez tenía que tener 7 orgasmos y chin, ni siquiera tuvo uno, ¿no? Y ni siquiera sentí nada y fue como muy extraño. Entonces, como cuando pensamos vivir la sexualidad desde ciertos estereotipos y ciertos ideales, creo que es cuando perdemos el presente y sobre todo perdemos la conexión con el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de fantasía en la mente, ¿no? Entonces Ujú, creo que es importante cómo regresar al cuerpo también en lo cotidiano. Y algo bien importante para disfrutar la sexualidad y pensando en esta cuestión como de las parejas sanas es, ¿te sientes segura con la persona con la que estás? Esa es la pregunta más importante que tienes que responder. Y es una pregunta incluso más importante que si estás enamorada o enamorade, ¿no? sí, Porque puedes estar enamorada, enamorada de alguien que te destroce la vida. Y eso no implica que estás segura, ¿no? O sea, entonces como que, y a mí me sirvió, la primera vez que yo pude tener sexo fue a los 26 años y ujú, fue un segundo novio, y fue un segundo novio que me hizo sentir muy segura, muy segura. Y creo que parte de vencer el vaginismo y superarlo, o sea, que quiero hacer este paréntesis de que hay una tasa bien alta de éxito de tratamientos con vaginismo, o sea, para poder tener sexo. ujú, Y que a veces pues la gente no llega y tarda años en llegar por el tabú, por la desinformación, pero la realidad es que, o sea, dicho de una forma simple, los tratamientos son muy concretos, ¿no? Y se pueden lograr grandes cosas, pero a veces no llegamos ahí por la desinformación y todo. Pues sí creo que es bien importante porque la sexualidad es un lugar bien vulnerable. Y entonces, si tú no te sientes segura con la persona con la que estás, no puedes entregarte a la experiencia. ujú, No, y si no puedes entregarte a la experiencia, estás alerta, estás a la defensiva y no puedes disfrutar. Y cuando tienes vaginismo, sí es bien importante, siempre es importante sentirte segura, pero también porque el vaginismo es una forma de protección, es una reacción de sí, estrés, ¿no? O sea, pensando en esta cuestión del sistema nervioso parasimpático y simpático, que el sistema simpático es como, tengo una reacción de huida, de lucha. ¿Qué pasa cuando tenemos una reacción de huida y lucha? Claro que tiene un efecto en todo el cuerpo, pero particularmente en los músculos de la vagina que hacen, se contraen. claro. Entonces, si tú no te sientes segura con la persona con la que estás, no es que tengas más vaginismo, pero todavía te puedes relajar menos. Y sí es bien importante, incluso, por ejemplo, si empiezas la terapia sexual y te dejan ciertos ejercicios y todo, o sea, sí es bien importante que estés con alguien de confianza y que le digas literal de, no sé, hay gente que hasta le divierte, vamos a hacer la tarea, ¿no? Pero te Sí, tienes sí, que sentir claro, sí. O sea, cómoda por con la aquí sí, persona. por aquí no, aquí duele, aquí no, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos podemos, ahora sí que no estar a la defensiva como tú dices, porque pues obviamente si no me siento segura ahí y le aumentamos el que aparte no es alguien en quien confío, o sea, Sí, imagino que es como, uf, ¿no? O sea, es mucho más difícil, a lo mejor no imposible, pero va a hacer que esa tarea sea mucho más difícil de sobrellevar, ¿no? claro, O incluso me imagino como muy traumática podría llegar a ser. sí, Sí. claro, sí, totalmente. No, y es muy difícil, o sea, yo siempre digo que psicológica y fisiológicamente no puedes tener miedo y estrés y disfrute. ¿Podrías recomendar, este, perdón, a ver, hay alguna recomendación que nos puedas dar acerca de cómo puede como empezar la pareja a mostrar apoyo hacia este tema si alguien está viviendo este vaginismo, o sea, si tu pareja lo está viviendo? ¿Hay alguna manera de poder mostrar como de la manera más asertiva de acompañar? Ujú. Pues la primera es reconocer que no es tu culpa
y entonces no actuar desde ahí. O sea, no actuar ni culpando ni sobre responsabilizándote, ¿no? Porque a veces si yo creo que es mi culpa o me sobre responsabilizo o trato de reparar algo que ni siquiera yo soy la causa de eso, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? También creo que es importante conocer tus límites, em, decir, bueno, yo puedo apoyar a mi pareja, pero no la puedo forzar a un tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces yo algo que he observado en mi propia historia y en la historia Ujú, de otras mujeres es que las personas tienen mucha evitación con respecto al tema del vaginismo. No, porque tienen mucha vergüenza, porque cuando fueron con un especialista, pues las revictimizaron, etcétera. Entonces es difícil, a veces tardas años en ir a un tratamiento. Entonces tal vez para tu pareja es más fácil decir, ve y trátate y ve al ginecólogo, cuando para ti ir al ginecólogo es una experiencia traumática, ¿no? O claro. casi traumática. Entonces, es no presionar y entender que las personas tienen sus propios procesos, ¿no? Eso es bien importante. Em, Documentarte acerca del padecimiento, ¿no? O sea, y también, pues, leer acerca de los tratamientos. Documentarte mucho, o sea, qué es el vaginismo, cuáles son sus causas, cuáles pueden ser sus tratamientos y, pues, cooperar en la tarea. O sea, si vas a tu pareja fue a un sexólogo y le dejaron algunas, ejercicios, pues, prestarte para las tareas, ¿no? Ujú. Colaborar en las tareas. ¿Crees que haya como alguna forma que podamos a lo mejor evitar como esta sobrevictimización que dices? A lo mejor si nos empapamos del tema y de pronto llegamos con la pareja y podemos llegar, no sé, a sobreproteger demasiado en vez de acompañar más bien en ese proceso. Sí, sí, sin duda, pero eso yo creo que tiene que ver mucho con las dinámicas de cada pareja Ok. también, ¿no? O sea, si te sobreresponsabilizas en el tema del vaginismo, es que te sobreresponsabilizas en otras cosas, ¿no? Y dejarle claro a eso a tu pareja, yo te voy a acompañar, pero voy a respetar tus procesos. Y bueno, obviamente cosas, nunca culpabilizar, nunca forzar también, o sea, cuando alguien tiene vaginismo, lo peor que puedes hacer es forzar el sexo. ¿No? O sea, como decir: "Ay, pues lo vamos a seguir intentando", Ujú. ¿no? Que, pues, es muy doloroso y esa no es la forma, ¿no? El otro día, no sé, estaba en la calle y un señor de la nada me empezó a platicar porque vio mi podcast y me decía: "Ay, una vez estuve con alguien que tenía vaginismo y creo que lo forcé demasiado", me dijo, ¿no? Este, y esa no es la manera, ¿no? O sea, nunca hay que forzar, o sea, el vaginismo no es algo, y menos si la persona no está en tratamiento, como de: "Ay, vamos a forzar el sexo", jamás. Una cosa es si tú ya estás en un tratamiento, si ya has tenido como un trabajo con dilatadores, si ya te pudiste poner algo un poco más grande que un tampón, bueno, puedes como tratar el sexo, aunque pueda ser un poquito incómodo, como para irlo tratando, pero una cosa es eso y otra cosa es forzar demasiado cuando ya hay una situación de dolor que es pues, muy difícil, ¿no?, de tolerar. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles que hay para el vaginismo? Veo que ahorita nos platicaste como de algunos, ¿no? O sea, si ya intentaste como con otros métodos, a lo mejor ya toca, o ya más que toca, a lo mejor es parte de ese proceso, ¿no? Ujú. Algo que yo siempre digo es que la terapia hablada sola no la recomiendo. O sea, Ujú, si tú tienes ya un proceso terapéutico y no lo quieres dejar porque estás trabajando en otros temas, tal vez ir con a fisioterapia del piso pélvico y a y con un psicólogo o tu psicólogo y tu sexólogo, ¿no? O sea, pero puedes estar 10 años hablando del vaginismo en psicoanálisis y eso no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es entrenar esta musculatura de tu cuerpo, ¿no? Entonces, la terapia hablada sí, siempre y cuando vaya acompañado con algún otro tipo de terapia o método. Ir a un sexólogo, esa fue la forma en la cual yo la abordé. O sea, yo fui a una sexóloga, estuve creo que un poco menos de un año, no recuerdo exacto, ¿no? Porque hace como 10 años que hice ese tratamiento, pero ir a un sexólogo es bien importante o ir a fisioterapia del piso pélvico. La fisioterapia del piso pélvico es trabajar con los músculos de la vagina, locura. del piso pélvico, y eso ayuda también, ¿no? Como para que no todo sea un reflejo de me contraigo, ¿no? O sea, sino que Ujú. tú empiezas a tener como ese control de la musculatura.
No sé, la verdad, yo nunca he ido a fisioterapia al piso pélvico, pero por lo menos sé que conmigo y en la sexóloga es un tratamiento con dilatadores. Los Ujú, dilatadores son como estos dispositivos, imagínate como una especie de tampón, pero que ujú, tienen como que su tamaño se va aumentando paulatinamente, ¿no? Igual y te compras un kit, no sé, de 5 dilatadores, que uno es más chiquito, otro es mediano, tal, y es ir trabajando con eso también, cómo te puedes ir o insertando eso sin que haya dolor o que sí va habiendo incomodidad, pero la vas venciendo, ¿no? Siempre va a haber ujú, como un poco, es como la primera vez que te pones un tampón que a nadie le encanta la experiencia, ujú, pero lo haces, ¿no? Es un ujú. poco lo Sí. mismo con no es como que no dices, no sé si ir a Disneylandia o ponerme este dilatador, pero, o sea, si lo vas forzando un poquito en la medida en la que puedas, Ujú, te ayuda. También he leído, yo la verdad nunca lo hice, pero que también hay unos tratamientos con Botox, que hay como unas inyecciones de Botox ujú, que obviamente te las ponen en la vagina, no en las patas de gallo, ujú, y que eso ayuda. Yo nunca lo he hecho, por lo que he leído es como si ya hiciste ciertos, no sé cómo decirlo, como la terapia del piso pélvico y tal, y no funcionó, igual puede ser el Botox, ¿no? Pero no lo puedo recomendar porque nada más lo he leído y es lo único que sé. claro, claro. Y pues recordarles también pues a la audiencia que pues un psicólogo no necesariamente ve todos los temas. Es bien importante también que veamos que nuestro terapeuta sea un tema que domine y que trabaje en sí, ¿no? Por ejemplo, en este tema yo les recomendaría 1000% a Maite, ¿no? Y por eso está aquí también para hablar de esos temas que yo pues no es mi expertise. Y que aquí les voy a dejar también sus datos para que puedan contactarla, sus redes sociales, sobre todo porque pues nuestros temas vulnerables, pues no los podemos platicar pues con cualquiera, ¿no? O sea, a veces son cosas que necesitamos platicar con alguien que sea especialista en el tema, sobre todo para que nos acompañe y como va diciendo Maite, que no nos traumatice en ese proceso, porque puede ser algo muy doloroso o que a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que podría impactar mucho en nuestra vida, ¿no? Entonces, es bien importante que como pacientes también nos demos la tarea de buscar el especialista en ciertos temas, ¿no? Esto se puede trabajar, esto no lo puede trabajar mi terapeuta y es súper válido respetar ese proceso como tanto del terapeuta como del paciente, ¿no? Quería preguntarte si tienes como alguna recomendación, algún recurso visual, en sitios web, libros que pudieras recomendar a la audiencia si se identifican con el vaginismo y que de pronto quieren trabajarlo en pareja, ya sea individual o en pareja, que les pudiera como apoyar en esta temática. Sí, les puedo recomendar un libro que se llama My Broken Vagina, que es de Fran Bush, que es una chica inglesa que tuvo vaginismo, y el libro se trata de cómo ella, trata de sanar su sexualidad, ¿no? Entonces, ella tenía, me parece que tiene unos 30 años cuando empieza a escribir el libro, y ella lo empieza a escribir porque se encuentra un diario suyo de cuando tenía 16, ¿no? Y que en ese momento era cuando ella empezó con estos síntomas de vaginismo, que tenía su primer novio y tal, y fue al ginecólogo. Y en el diario, como que al final de lo que recuerdo, como que dice, ay, pero a los 30 seguro mi vida sexual va a ser mejor, ¿no? Y de repente ya lee eso a los 30 y dice como, uff, ¿cuánto le debo a esta niña de 16 que su vida sexual no ha sido como Ok. mejor, ¿no? Ujú, Y entonces ella empieza como una búsqueda por sanarse, ¿no? Entonces como que hace toda una serie de cosas y va como a un sex camp, que un sex camp es como un concepto de un campamento donde la gente va a hablar de sexo, ¿no? Entonces hay como un taller de consentimiento, un taller de baile y tiene como varias experiencias, así empieza a ir a citas, se compra como un huevo de jade que vende Winnie Paltrow y hace como muchas cosas, ¿no? Entonces ese puede ser un libro, otro puede ser, ese no es específico de vaginismo, pero se llama Laura Sam y se llama Pleasure Plan y también es una mujer que había sido víctima de abuso sexual en su infancia por parte del abuelo de una amiga suya. Y entonces ella, a raíz de eso, ella estaba casada, dice, es que yo nunca he disfrutado mi sexualidad, tenía como 50 años, y dice, en 50 años nunca he disfrutado mi sexualidad. Y tenía, además de, no me acuerdo si ella tenía vaginismo, pero tenía muchísimos, o sea, si tú lees los trastornos del DSM-4 o 5 ujú, tenía todos los que tenían que ver con sexualidad, los tenía. Este libro puede ser también.
¿Qué otro libro? Bueno, en Instagram, es que la mayoría de las cosas que yo he visto son en inglés, justo porque hay poco material en español. En Está, español. Ok. está The Back Network, que es que es una iniciativa, digamos, para que la gente viva de una forma como más acompañada al vaginismo y dan como información y todo, pero ya no sé si lo sigan haciendo, pero tenían una iniciativa de que tú pudieras tener una amiga con vaginismo. O sea, igual y les escribías y les decías como de, oye, yo quiero una amiga, soy de México, ¿no? Y entonces te conectan con alguien que tiene vaginismo y está en una parte del mundo, como para que hables con ella y conectes con ella, ¿no? O ella. Em, ¿Cuál otro? Bueno, está Viviana Tobi, que Viviana Tobi es argentina y es una persona de Latinoamérica que tiene mucha experiencia. Ella es psicóloga, no recuerdo si es sexóloga, pero es terapeuta corporal y ella tiene un libro también y si pueden seguir sus redes y a ella también la pueden consultar, tiene un montón de experiencia. Y Que, bueno, tu libro también. bueno, mi Va a libro salir también, muy próximamente. estoy escribiendo un libro que va a salir en 2025. Ujú. Eh, Siempre, bueno, mi libro es como una mezcla de muchas cosas, es una autobiografía, pero también es una tragicomedia y también es un libro de autoayuda. Es un libro de muchas cosas y más que ser un libro teórico, quiero que sea un libro, o sea, sí tiene partes de teoría y explica el vaginismo, pero también quiero que sea un libro como muy de registrar la experiencia y de compartirla. Y también algo bien importante, ¿no? Que a veces yo siempre digo que el vaginismo tiene raíces y por eso no es suficiente como ir con un sexólogo y poder tener sexo, porque tiene raíces, ¿no? Y a veces, aunque ya puedas tener sexo, no tienes sexo para ti, ¿no? Tienes sexo para complacer a alguien más, no puedes decir que no puedes expresar tu consentimiento, que fueron cosas que a mí me pasaron. Este, y sí, o sea, creo que por eso es importante como realmente sanar y transformar toda tu relación con la sexualidad, no solo tener sexo. Exacto. Muchísimas gracias, Maite. Creo que fue una información pues muy valiosa. Como dice el nombre del podcast, necesitamos cambiar a veces algunas cosas para dejar de repetir ciertos patrones. En este caso, a lo mejor no es algo que tengamos que evidentemente cambiar en nuestro cuerpo o algo así, pero sí es algo que de repente tenemos que, a ver, echar una miradita para atrás, ver cuáles son todos esos factores que están afectando para que no tengamos que estarlo repitiendo porque puede ser algo como muy doloroso, ¿no? Tanto para nosotros como si tú como pareja lo estás viviendo, de pronto echar una miradita para atrás para ver cuáles son las cosas que pueden estar afectando, ¿no? Ujú, Una de las cosas que tocamos mucho en este podcast es la cuestión de, pues valga la redundancia que a lo mejor tiene mucho que ver con el nombre, pero el repetir patrones, ¿no? O sea, cuando ujú, repetimos una cosa una y otra vez, entonces, pues decirles como a la audiencia, si vemos algo que se está repitiendo muchísimas veces, ¿no? Pues vale la pena alejarnos un poquito, ver qué está pasando, qué es responsabilidad mía, qué no es responsabilidad mía, qué puedo controlar, qué no, para entonces empezar a cambiar esos patrones y sobre todo empezar a disfrutar de relaciones mucho más sanas, que sean mucho mejores para nosotros con lo que estemos viviendo. Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo, Maite, por esta información tan valiosa. Es un honor tenerte acá, fue un honor tenerte aquí y les voy a dejar las redes sociales de Maite para que puedan ir a revisar su perfil, revisar su contenido, que si checan con este tema puedan revisar también en la publicación de su libro. Como ella dice, hay muy poco, perdón, información en español, entonces vale la pena seguirla y estar pendiente como de esta información que nos va a dar. Sobre todo, yo creo que es de las cosas más importantes porque ella ya lo ha vivido en su propia experiencia, ¿no? Y eso nos hace poder conectar muchísimo mejor y poder sentirnos acompañados en ese proceso de cambiar ciertas cosas de nosotros para mejor y pues entender que los cambios también incluyen muchas recaídas, pero lo importante es seguirlo intentando, seguir mejorando para poder pues sanar, ¿sale? Les recuerdo que puedan seguirnos suscribirse al canal y darle la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y no sé si quieras decir algo más, Maite, para ya ir sí, cerrando. quiero agregar, digamos, como algo que dices en relación con esto de la repetición o el cambio.
que siempre que uno repite algo, también hay que preguntarse cuál es la función de repetir, ¿no? Claro. En mi caso, cuando yo repetía Amores Imposibles, porque lo repetí varias veces, la función que yo descubrí muchos años que tuvo eso fue el no confrontarme con mis propias paredes y con mi propia vulnerabilidad y con el rechazo, ¿no? Claro. Cuando repitamos algo, hay que preguntarnos de qué nos salva y de qué nos funciona. Algo que no hablamos es qué pasa cuando tienes vaginismo y quieres tener una pareja. Me gustaría decirles es que a mí el dolor más grande sí fue, tuve mucho dolor físico, pues obviamente me ha roto el corazón y todo, pero el dolor más grande fue no atreverme a los vínculos por tener vaginismo y más bien como apostarle a amores imposibles que yo no sabía que eran imposibles, ¿no? Y entonces muchas veces elegimos la nada en lugar de enfrentarnos con un encuentro real y vulnerable. Y yo hasta ahorita estoy haciendo un duelo de todas las cosas que no viví por no atreverme a la vida, ¿no? Entonces, si tienes vaginismo y te da miedo tener una pareja porque te van a rechazar, entra al ruedo y eso es una manera de irlo superando y a la vez también un pretexto para sanar, ¿no? Y buscar un sexólogo también. Muchísimas gracias, Maite, qué bonito mensaje. Pues bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy y les invito a ver todo el contenido de nuestra invitada de hoy para que puedan beneficiarse más de todo este gran conocimiento que nos comparte Maite. Nos vemos en el próximo capítulo.